64-2864. Estimado Carlos Falcone, está sentado por aquí. Carlos, buen día. ¿Cómo le va, señor? Un placer. ¿Cómo le va a usted? Buen día. Lo mismo para mí, a usted y para toda su audiencia. ¿Cómo estuvo la despedida de ese amor que se fue, ese picho que se fue esta semana? No me haga acordar. No, pues se le caen las lágrimas. Estoy muy sensible. Está muy sensible, exactamente. Listo, no hablo más nada del tema, nada más. A mí me pasó que estuve 3 días llorando, así, cuando la última vez. Bueno. Recién me habló por teléfono un amigo y se me caían las lágrimas en el auto. No, listo, no hablemos más nada. No, ya vamos a hablar de otro tema más duro, seguramente. Vamos a decirle a la gente que no sabe de qué se trata, que se me murió mi perrita después de 15 años de... Exactamente, y el lunes iba a venir incluso, pero me llamó Carlos, me dice, mira, mañana, eso fue el domingo, mañana dice no voy a poder estar porque no se podía recuperar de una enfermedad muy dura que estaba la perrita y la tenían que despedir. ¿Cómo es la palabra que utilizan los veterinarios? Dormir. La tienen que dormir. Esa es la palabra que tú dices. Bueno, fue un es un eufemismo. Sí, pero bueno, esa es la palabra que utilizan ellos y bueno, se despidió de esa mejor manera. Y bueno, nada más, yo sé que estas cosas son las que nos quiebran no sé, yo estoy grande y lloro por cualquier cosa, así que no sé si a usted le pasó lo mismo, pero bueno, estas cosas me quiebran. Así es. No sé si pasa por ese lado. Bueno, Carlos, iba a decir Menem, pero es Carlos Falcone su nombre. Ahí el presidente Milei, bueno, el debate nacional, ¿qué opina de todo lo que está pasando, por un lado? Y esta semana se dio un caso de que el presidente de la Nación, Javier Milei, reivindica la figura de Carlos Menem, ubicando en la Casa Rosada, reubicando en la Casa Rosada, que están los bustos de los presidentes de la Argentina al de Carlos Menem, con la presencia de su hermano vivo, del ex senador Eduardo Menem, un hombre muy importante del menemismo, y la hija, y bueno, cercano, estaba Alberto Kogan también, que es un hombre muy cercano también al presidente Milei hoy, que es muy interesante. Y usted estoy buscando el escrito suyo, donde pone en valor la figura de Menem, y me gustaría que opinara de la cuestión nacional, por un lado, y de esto que acaba de hacer el presidente de la Nación. A ver. Mire, yo fui funcionario de Menem. Claro. Perdóneme que me olvidé. Claro. Estuve en el Ministerio del Interior, fui jefe de gabinete en la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad. Bien. Me tocó estar junto a él, pero desde antes de que entrara al ministerio, yo estaba conformando parte de lo que se llamaron cuerpos tecnológicos. Bien. Era un grupo de gente que empezaba a trabajar sobre los programas que Menem iba a implementar en su gobierno y que después no los implementó a ninguno. Bien. Porque hubo un cambio, fue una vuelta total. Sí. Bueno, ahí yo aprendí a conocerlo. Antes de conocerlo, lo aprendí a conocer a Menem. Tiene la misma estatura usted, Menem y Duhalde. Los tres tienen la misma estatura. Sí, pero, ¿no? Pero de tamaño, solamente, no intelectual. No intelectual, obviamente. A ver, dele, a ver. Nosotros, después de trabajar, íbamos a comer con un grupo de compañeros que estaban todos en el área económica. Bien. Yo estaba en el área... Cuando estaba de ministro, ¿quién? ¿Caballo o Herman González? No. Estaba en Buenos Aires yo y Menem todavía no se había hecho cargo. Perdón. Estábamos trabajando los cuerpos tecnológicos, preparando los programas. Bien. Estos muchachos, que eran todos profesionales de economía, bien, comían con nosotros y charlábamos de los respectivos campos en el que estábamos trabajando. Un día vino uno de ellos y me dijo, traía unas carpetas y me dijo, yo a Menem... Dice, realmente es un tipo que me sorprende cada vez que estoy con él. Bien. Dice, nosotros nos fuimos a verlo y le llevamos una carpeta, las pusimos sobre la mesa y le dijimos, doctor, hemos hecho un trabajo multidisciplinario y en estas carpetas están todos los culpables del golpe que se le dio a Alfonsín, de cómo se provocó la caída de Alfonsín. O sea, el golpe económico. El golpe económico, exactamente. ¿Y quién los aprovechó? Bien. Acá están todas las carpetas. Bien. Nosotros nos dijimos, bueno, ahora depende, él va a decir, marchen todos presos, ni bien me haga cargo, estos van todos presos. Bien. Dice que Menem se levantó, miró las carpetas así y dijo, bueno, les voy a tener que dar el Ministerio de Economía. Claro, si tanto hablaste que querías... Y bueno, el grupo muy dijo nada. Dice, yo lo entendí, dice, un año después. Si Menem no hubiera hecho eso... No hubiera pasado lo mismo. No hubiera durado 2 meses. En la situación que estaba el país... Año 89 estamos hablando, otoño, invierno del 89. Todavía no se había hecho cargo del gobierno. No, fue electo el 14 de mayo de ese año. Claro.
Y asumía en diciembre y Claro. no llegó Bueno. Alfonsín. Bien. Claro, bueno, eso le hubiera pasado a Menem inmediatamente. Si hubiera, él tomó con un realismo. Y un pragmatismo, diría yo, ¿no? Eso era Menem. Era una persona de una gran inteligencia y de un gran realismo. Él sabía lo que quería, pero sabía que no siempre se puede hacer lo que uno En quiere. política yo tengo un consejo siempre, no se hace lo que uno quiere, se hace lo que uno puede. Claro, y lo peor para un político es confundir sus deseos con la realidad. Bueno, Porque a mí me gustaría muchas cosas que pasen, pero Pero si hay- yo creo que esa es la realidad de lo que está pasando, No. es un engaño y el político que hace eso termina muy mal. termina muy bien. ¿Y? Menem en ese sentido era un tipo muy realista, pero aparte de eso era una gran persona. Yo tuve dos oportunidades, en dos maneras distintas lo conocí. Una como funcionario, Yo estaba como periodista. que fue como menos lo vi, Bien. y otra como periodista, porque viajé con él a la Antártida, viajé con él, hemos viajado por todo el país, hemos ido a actos, porque como estaba en ATC, éramos él, la cámara del presidente. Bien. A donde iba él, íbamos nosotros. Y el contacto con él, bueno, mire, tengo 10 millones de anécdotas para contarlo, porque era una máquina de producir anécdotas. Bien. Realmente, cuando yo sentí hablarlo a Milei Esta semana, sí. fue un Se gran emocionó. impacto. Claro. Yo me acuerdo cuando terminé, yo sacaba un periódico en internet que se llamaba La Patria Grande, y que todavía lo saco, y escribí ahí sobre Menem. Bueno, discúlpeme la palabra, Por favor. pero hacían cola para putearme. Era tal la presión que se había ejercido ideológica Bien. que habían construido un monstruo, una figura monstruosa, De Menem. ladrón, esto, lo otro, traidor, antiperonista. En cambio, me acuerdo, yo militaba con Abelardo Ramos, Bien. y Abelardo Ramos dijo, Menem es el último peronista. Mira. Menem es el último peronista. Claro, Perón tenía una gran capacidad de adaptación a la realidad. Que es verdad. Y eso Lo tenía Menem. Y eso que había fue sido lo que heredó gobernador. Menem, que era realmente un hombre que siguió la doctrina, ¿no? Exactamente. Bueno, yo lo traslado ahora, y ahora vamos a volver a Menem, y para contar una anécdota. Hoy hay una columna en La Nación, que la publica Luciano Román. Ajá. Dice, el riesgo de un presidente encerrado en el palacio. Dice, es indispensable el esfuerzo del líder por mantener los pies sobre la tierra, estar cerca del ciudadano, conocer las distintas geografías y realidades del país. Porque lo primero que le informan en la casa militar a un presidente cuando llega es que no puede salir más a la calle, por ejemplo, para empezar. Ese mismo día un presidente empieza a lidiar con el riesgo de quedar aislado, vivir en la burbuja. ¿Y cuál es el problema que tiene? Por ejemplo, en lo que va del mandato de Milei, que lleva 5 meses y un puchito, no fue a ningún acto del interior. Por eso yo creo que Milei lo reivindica a Menem. Está bien o mal, la historia lo pondrá en su justa medida. Eso me parece bien, que se reivindica a los presidentes de la Argentina. Pero tiene una gran distancia entre Milei y Menem, cómo practica la política. Porque Menem estaba cerca de la gente, era pragmático y recorría el país. A usted bien lo acaba de contar, que recorría, iba a todos los lugares Bueno, iba a todos los lugares. así ganó las elecciones cuando le ganó a Cafiero la primaria. Cuando Cafiero ganaba con Estaban todos los peronistas sorprendidos. Era una elección interna del peronismo. El mundo se sorprendió que le ganó con la fuste debajo del brazo. Bien. Por eso mismo, yo creo que Milei, si debe comparar o copiar algo de Menem, por lo menos tener contacto con la gente. Que el gran problema de los gobernantes es que te cerrás tu oficina y perdés el contacto con la gente. Bien, Sí, pero tiene un desafío distinto, una época distinta, problemas totalmente distintos. Claro, por ahí. Gómez, pero también hay una cosa. Por favor. Son personalidades totalmente distintas, diferentes. nada que Son ver. la noche y el día, las personalidades y la preparación que tienen para llegar al gobierno. Porque Menem, hay una anécdota de él cuando se recibe de abogado, lo va a ver el Partido Justicialista en La Rioja y le ofrece, si se afilia al partido, que lo nombran con un cargo alto dentro del gobierno. Y Menem dijo que no quería, que él no iba a afiliarse por un cargo. Después se afilió y el primer cargo que tuvo en el Partido Justicialista fue gobernador. Ajá. Nunca tuvo otro cargo cargo partidario. que no fuera ese. Él iba arriba, fue gobernador. Entonces, él
de abajo, digamos, se fue formando en el contacto con la política, con la gente, en La Rioja, fue gobernador varias veces, hasta llegar a ser presidente después. Bien. Pero, dos veces presidente. Sí, 2 veces, sí. Mandato de 6 años y después un mandato de 4. Exacto, bien. Y volvía a ganar las elecciones, si no fuera que Duhalde le dividió el partido en 5. Exactamente. Y lo dejó en minoría ante la suma de todos los partidos a través del balotaje. Exactamente. Si no hubiera ganado de nuevo, él tuvo ganó. Sí, ganó con el 22% ganó, pero no hubo balotaje porque él desiste, se baja de la segunda vuelta. La gente que dice Menem, que fue un hombre que explotó el pueblo y que creó la pobreza y todo eso, ¿cómo explica que la gente lo votaba? Claro. ¿Cómo explica eso, que lo seguía votando? ¿Y cómo le explica que ahora, cuando lo vuelven a reivindicar, porque ahora vuelvo a escribir sobre Menem y me putea mucha menos gente? Bueno, ¿cómo explican eso? La presencia de Menem en la historia como un personaje totalmente diferente al que le quisieron crear. Bueno, la familia Kirchner lo demonizó a Menem. La familia Kirchner, parte de la prensa. Parte de la prensa. Sí, señor. Porque había un diario, lo puedo nombrar. Clarín, diga lo que es Clarín Nación. Bien. Ha hecho negocios con todos los gobiernos, desde los militares hasta los democráticos. Bien. Porque hacía lo siguiente. Cuando estaban subiendo, los apoyaba. Bien. Y apoyaba. Cuando veía que ya, como todo lo que pasa, empieza a perder, entonces le empezaba a apretar y le pedía cosas. Bien. Los gobiernos generalmente le daban. El gobierno militar les dio, Menem les dio, Alfonsín les dio. Bien. De la Rúa también le dio. Y los Kirchner le dieron toda la televisión del interior. Exactamente. Así que no es poco. No es poca cosa. Ahora, cuando esa etapa de Kirchner fue muy dura, porque Menem le ganaba, no había manera. Entonces le puso el diario, el importante diario, bien, el diario de la República, como le dice Asís. Así le dice todavía. Sí, tiene un libro que se llama El Diario de la República. Hay que verlo, hay que leer los libros. Muy recomendable para leer. Exactamente. Bien. Bueno, estamos hablando de Jorge Asís, eso lo pueden ver. Durante mucho tiempo, Kirchner hablaba de los militares y el Clarín hacía una investigación y los mataba. Bien. Kirchner hablaba de los ganaderos y el diario hacía una investigación profunda y los mataba. Bien. Hablaba de los jueces también corruptos que estaban al servicio, tuvieron que cambiar todos los jueces por la presión enorme que... eso hasta que... mire, yo recuerdo cuando decía... estábamos ¿se acuerda cuando el levantamiento del campo con la Guerra Gaucha del 2008? ¿O andó antes? Perdóneme. No, cuando le aplicaron ¿La 125? Claro. Bien, el año 2008. Yo fui a Gualeguaychú, bien, a la ruta, mandado por el canal, bien, a hacer un trabajo. Estaba De Angeli. Y estábamos todos los periodistas ahí en el corte. Bien. Estaban en determinado momento. Yo escucho todos nos escuchábamos porque así nos pasábamos los datos. Bien. Entonces escuchamos cuando salíamos en vivo. Bien. Estaban saliendo los muchachos de TN en vivo y yo fui a escuchar y digo, tengo que salir en vivo yo después para TC. Y siento que había cambiado totalmente. Bueno, sí. Que le empezaban a pegar a Kirchner. Sí, a Cristina, en ese momento era la presidenta. A Cristina, exactamente, le empezaron a pegar a Cristina. A Lustó, que era ministro de Economía, pero le dieron con todo. Alberto Fernández, jefe de gabinete. Se dio vuelta en el aire. Se terminó eso de que el kirchnerismo apunta y Clarín dispara, que fue la política que tuvo desde un principio hasta ese año en que Clarín se dio cuenta de una cosa, que el kirchnerismo había perdido las grandes ciudades del interior, bien, Córdoba, Mendoza, y estaba perdiendo la provincia de Buenos Aires, y que el diario se había dormido en los negocios que estaba haciendo con el kirchnerismo
y estaba perdiendo lo fundamental que tiene que tener un diario, que es la audiencia, que es, mejor dicho, los lectores. Los lectores. 10:31. ¿Cómo ves hoy? Estamos en 2024, mayo, Milei, economía, inflación de esta semana. ¿Cómo ves esta discusión? Todavía no tiene una ley el presidente de la Nación, la ley de bases, esto del Pacto de Mayo que está flaco, ¿no? Que igualmente Milei está empedernido con que quiere hacer un cabildo, aunque sea. ¿Cómo ves este momento tan especial donde no hay un peronista clásico o un radical clásico gobernando la Argentina? A ver. Mire, los partidos tradicionales están en proceso de extinción. Los grandes partidos que vienen ya de décadas y décadas, como el radicalismo, no hablemos del socialismo y todo eso, porque eso hace rato que ya pasaron al archivo. Tienen la cala ya seca. Bien. Pero los nuevos huelen a cala ya, así. Están hablando, tanto el peronismo, que de alguna manera el último peronista, como dijo Ramos, fue Menem, y el radicalismo, que ha pasado a ser una especie de confederación de partidos provinciales. Ahora cada provincia tiene su radicalismo, y diría más, hasta la capital federal tiene su radicalismo. Sí. Entre Río una cosa, Mendoza tiene otro radicalismo. Piensan distinto. El radicalismo, como política radical, no existe. Y es una vergüenza ver lo que fue la izquierda radical con Alfonsín pidiendo votos para el kirchnerismo, ¿no? Exacto. Ricardo Alfonsín está hablando usted. ¿Ricardo o Raúl Alfonsín pidiendo? El hijo Ricardo, por eso Ricardo. Claro, Ricardo, sí. Porque si Raúl se levantara, el expresidente de la Argentina, obviamente. Yo me imagino que no le iba a gustar. No le iba a gustar mucho. Que no le iba a gustar. Muchas cosas. Quiero imaginarme. Aparte tenía un carácter terrible. El gallego, Alfonsín tenía un carácter terrible. No, una vez cabrón. yo lo entrevisté, una vez lo entrevisté cuando murió Grispun. El exministro de Economía. El ministro de Economía, Bien. Gran amigo de Alfonsín. Bien. Bueno, nosotros por un problema llegamos tarde al velorio y se estaba yendo Alfonsín. Ya había dado una conferencia de prensa y se estaba yendo. ¿Y? Yo me iba sin la nota. No. Hay que encararlo. Lo agarré a mitad de un pasillo y lo paré. Y me dice, yo ya hablé, me dijo. Ajá. Y le digo, pero presidente, de Canal 7. su amigo es que va, despídase de su amigo. Y bueno, él ya no estaba de presidente. El presidente estaba Menem. Bien. Y entonces me dice, bueno, se paró y con una cara de ojete. Me miró, me dice, bueno, dele. Y bueno, le pregunté por Grispun, hablamos un poco de Grispun, y después para meterle una puñalada le digo, ¿qué opina de lo que dijo Menem? Y hasta había estado por las provincias y había hablado mal de Alfonsín. ¿Qué opina de lo que dijo? ¿Sabe lo que me contestó? Discúlpeme el exabrupto. Váyase a la mierda, me dijo. Bueno. Llevé la grabación al canal y le dije, mire, pasó esto. Yo que ustedes los paso, porque debe ser el único cronista a la cual un expresidente manda a la mierda. ¿Cómo lo ve a Milei? La última, chiquitita, 10:34. ¿Cómo lo ve a Milei? La última cifra. La última pregunta mía aquí, hoy, en este momento. Sí. ¿Cómo lo ve a Milei, su gobierno? ¿Cómo ve este momento? Mire, hay cosas, la sabiduría popular dice, lo que no pasa en 100 años, pasa en un minuto. Está pasando lo que no pasó en 100 años, pero que se fue acumulando en 100 años. Acá está pasando una revolución que tiene un nacimiento hace mucho tiempo atrás y cuyo, si tuviéramos que ejemplificar en algo concreto, es el grado de pobreza y de miseria que hay en la Argentina. En la Argentina, pobreza hubo siempre. Bien. La gente del interior, la gente de la provincia era pobre, pero ahora es miserable. Es miserable. Ha caído en situaciones de hambre, de mortalidad infantil, todo producto de una política en el que no solamente es culpable el kirchnerismo, pero que es fundamentalmente quien la provocó el kirchnerismo. Estos 15 años del kirchnerismo destruyeron a la Argentina y la han transformado en lo que somos ahora. Basurero. Un país que no tiene economía, que no tiene cultura, que no tiene... seguridad, no tiene educación, nada. Todo lo que no tiene moneda, que es lo que define un país. Un país se define, una nación se define porque tiene moneda y porque cobra impuestos. Nosotros cobramos impuestos, pero no tenemos moneda. Bueno, eso hizo
que de golpe, de un día para el otro, y sorprendiendo a todo el mundo, surgiera Milei. Bueno, ahí está el día de ayer, el día de mañana y el día menos pensado. El día menos pensado, la gente que vive pobremente, sobre todo. Sí. Sobre todo los jóvenes. Bien. Que en el conurbano y en los conurbanos de las grandes ciudades, en todas las ciudades, inclusive en Necochea, sí. Esos jóvenes que tenían que trabajar de albañiles, trabajaban arreglando esto, cortando pasto y todo eso, esos jóvenes dijeron basta porque no podían vivir, no tenían, ya no se, hasta ese entonces habían sobrevivido con el puntero. Cuando el puntero decía, mi mamá está enferma, bueno, te voy a conseguir una cama en el hospital. Necesito, bueno, mira, andá, tomá, andá y hablalo del banco y que te dé un préstamo de esto. Te vamos a dar un plan, lo último, te vamos a dar un plan para esto y para lo otro. Se acabó eso. Eso se acabó. No es que no alcanzaba, porque no se puede vivir de esa manera, digamos, hundiéndose todos los días un poco más. Entonces se buscó lo más extemporáneo que hubiera a lo que se llamaba la política. Lo que golpeara más a lo que se llamaba la política, que era los que los habían empobrecidos a ellos. Bien. Ellos culpaban a la política en general de haberlo empobrecido. Y Milei tuvo la capacidad, porque es una persona muy inteligente, a pesar que le dicen el loco. Bien. Es una persona muy inteligente, tuvo la capacidad de ver qué es lo que quería la gente. Interpretar eso. Eso es lo que da. El problema que tiene es que una cosa es definir la política y otra cosa es hacer la política. Ejercerla. Y los que saben hacer la política son la casta. Bien. Los radicales que juegan a las bochas detrás de los peronistas que van a las unidades básicas, todos esos aprenden a hacer política. Bien. Lo bueno y lo malo de la política. Y Milei nunca hizo eso. Ni lo va a hacer. Es un gran economista, como está siendo reconocido en el mundo. Bien, pero políticamente tiene un manejo deficitario, aunque ha demostrado capacidad para aprender, sí, que eso es difícil. Molesta eso de que el que llega tenga un año para aprender. Pero bueno, es lo que está sucediendo. Y para cambiar. Digamos, si yo veo que por este lado no voy, tengo que cambiar al otro. Y si yo veo que esto, que está mal, tengo que de alguna manera transitarlo, bien, porque es lo que hay, tengo que transitarlo. Eso es la política. Y no hay otra cosa. 10:39. Pochi, como siempre, un abrazo, gracias por haber venido hoy. Me ha cumplido. Siempre un placer conversar con usted. Un placer, la verdad, me quedaría charlando, pero tengo todavía 2 compromisos y varios antes de las 11 de la mañana. Usted sabe lo que es. Un día me voy a comprar una radio y lo voy a llevar a usted. Charlamos todo el día. Gracias por haber venido, como siempre, muy amable. Vamos con todo el equipo. Con todo el equipo, te la vendo completa acá, saca el cheque y me voy directamente. No me alcanza. No llego. Gracias por haber venido, gracias. No, gracias. Carlos